ingresar en calidad de socio activo a la sociedad que usted dignamente preside, tomando en cuenta el currículum vitae del interesado y habiendo analizado su trabajo de investigación intitulado La Comunidad del Topo de los Ayala, hoy General Escobedo de Nuevo León, 1787-1868, el cual presentó con el fin de ser admitido en nuestra sociedad. La comisión de admisión de la misma ha acordado emitir el presente dictamen en el sentido de que es de aprobarse su ingreso. Comunicamos a ustedes lo anterior para los efectos previstos en el artículo 11 de nuestros estatutos. Muchas gracias, licenciado Francisco Valdés. A continuación, solicitamos la presencia aquí en el podio del señor Emilio Machuca Vega para que haga la presentación de su trabajo. Presidente de esta sociedad morenesa de historia y estadística, honorable presidio, socios de esta sociedad y amigos todos. Hoy me considero profundamente afortunado por tener la oportunidad de estar aquí presente delante de la que yo considero el máximo seno de la comunidad intelectual de Nuevo León, exponiendo esta humilde tema de investigación. Lleva por nombre La Comunidad del Topo de los Ayala, 1787-1868. Sin lugar a dudas es un tema austero, breve, pero que ya de entrada nos muestra cuál es mi objeto de estudio. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado o en sus visitas en los archivos han visto este nombre de Topo de los Ayala. No sé si varios lo habrán escuchado o no. Pero este es mi objeto de estudio, que hoy se identifica como el municipio de General Escobedo, Nuevo León. Me gustaría en primer lugar hacer una aclaración. ¿Por qué esta periodización de 1787 a 1868? Porque ya existe un trabajo del historiador Juan Ramón Garza Guajardo, que está aquí presente, que se llama De la Merced de los Llanos del Topo a la Comunidad del Topo de los Ayala, que abarca el periodo de 1603 a 1787. En ese sentido, este trabajo que aquí presento sería la continuación o la segunda parte de ese primer trabajo que el profesor Juan Ramón Garza Guajardo muy acertadamente ha publicado. ¿Por qué este periodo? Porque es a partir de 1787 cuando propiamente podemos hablar de una comunidad. Previo a esta fecha podíamos hablar de una hacienda del Topo de los Ayala, porque solo tenía un dueño, porque solo había una familia que era la poseedora de esta propiedad, que era la familia Ayala, descendientes del capitán José Treviño. Pero es a partir de 1787 cuando la hacienda se empieza a fragmentar, se divide entre los descendientes de esta familia Ayala, cuando hay contratos de compraventa y entonces ya no podemos hablar de una hacienda, podemos hablar de una comunidad. ¿Y por qué hasta 1868? Porque es en este año, 24 de febrero de 1868, cuando la comunidad del Topo de los Ayala es elevada al rango de villa, con el nombre de Villa de General Escobedo, Nuevo León. Por supuesto que es un rango bastante extenso, son 80 años y estoy consciente de las limitaciones del tiempo, así que lo que voy a exponer de manera breve y sintética es mi protocolo de investigación. El trabajo está a disposición de todos ustedes, pero aquí voy a presentar brevemente solo el protocolo de investigación. El objeto de estudio ya lo mencioné, la comunidad del Topo de los Ayala, que se ubicaba al norte de la ciudad de Monterrey, en lo que hoy es la cabecera municipal de la ciudad de General Escobedo, Nuevo León.
Y los problemas de investigación fueron varios, pero principalmente estos dos. En primer lugar, ¿qué condiciones o qué situación social y cultural predominaba a lo largo de la existencia de la comunidad del Topo de los Ayala? ¿Qué factores condicionaron esta situación? Y la segunda pregunta, ¿cómo se desenvolvió esta comunidad durante los principales episodios bélicos de la historia mexicana del siglo XIX? Y si no se desenvolvió, ¿por qué causas? ¿Por qué motivos? Bueno, las hipótesis o supuestos iniciales son, en primer lugar, las condiciones sociales y culturales que imperaban en la comunidad del Topo de los Ayala se vieron influidos por varios factores. Por el aislamiento geográfico, porque si bien se localizaba al norte de la ciudad de Monterrey, a escasos kilómetros de ella, había un aislamiento geográfico producto de las malas comunicaciones y demás. Aparte, también se vio condicionada por el estilo de vida rural, por las instituciones, que yo aquí lo pongo entrecomillado, educativas que eran deficientes, porque eran maestros empíricos, y por una religiosidad impregnada en la vida cotidiana. Y mi segunda hipótesis o supuesto es que en todos los periodos bélicos a los que se enfrentó la joven nación mexicana durante el siglo XIX, esta comunidad del Topo de los Ayala se vio involucrada, ya sea directa o indirectamente, y esto en función de su ubicación estratégica al norte de la capital nuevoleonesa. Y en metodología se realizó una lectura concienzuda de todos los materiales, de todo el material bibliográfico que toque esta temática, sobre todos los trabajos de maestro Israel Cavazos y de los hermanos Garza Guajardo, don Gustavo Garza Guajardo y el profesor Juan Ramón Garza Guajardo. Y con base en este material bibliográfico se localizaron las fuentes documentales en los diversos archivos de la localidad, tanto en el Archivo General del Estado de Nuevo León como en el Archivo Municipal de Monterrey y asimismo en el Archivo del Congreso del Estado. La rama historiográfica en la que yo creo que queda inserto este trabajo es en la microhistoria, y más específicamente en la historia anticuaria. Por supuesto que lo que nosotros llamamos microhistoria puede tener diversas acepciones, principalmente dos, la de Luis González y la de Carlos Ginsburg. La de Luis González es que la historia de un pueblo, la historia de una comunidad, tiene un valor propio o es valiosa en sí misma, contraponiéndose a las grandes historias patrióticas, nacionales y demás. Por otro lado, la visión microhistórica de Carl Ginsburg es que pretende analizar fenómenos históricos amplios a partir de un caso específico y particular. A esto se le llama un cambio de escala. En ese sentido, yo creo que este trabajo puede quedar inserto en cualquiera de las dos acepciones de microhistoria, sobre todo en la de Luis González, porque es más narrativa, es más descriptiva y tiene una tendencia a rescatar los hechos del pasado para evitar que queden en el olvido. Hay cuatro tipos de historia y esta también es una terminología de Luis González y González. La historia anticuaria, la historia didáctica, la historia crítica y la historia científica. Esta división a mí me parece bastante adecuada y bastante acertada, y como ya mencioné aquí, yo creo que este trabajo puede quedar inserto en lo que se conoce como historia anticuaria, por ese mismo propósito, por ese mismo objetivo de rescatar los hechos pequeños, o lo que Luis González denomina las nimiedades, los pormenores despreciados por los grandes espíritus, por los grandes historiadores. Los objetivos de este trabajo fueron, en primer lugar, entender mediante el desenvolvimiento de la comunidad del Topo de los Ayala la realidad que vivieron la mayoría de las poblaciones del noreste mexicano durante la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estudiamos la historia de Nuevo León, la historia del noreste, nos remitimos a unos escasos poblados, a la ciudad de Monterrey, a Cadereyta, a Linares, a Cerralbo, pero dejamos de lado otros pueblos, otras comunidades, otras rancherías que también estuvieron presentes en ese mismo periodo temporal. Entonces, la idea es que mediante el estudio de este caso en específico de esta comunidad del Topo de los Ayala, podamos comprender un poco de las condiciones que también imperaban en otros pueblos del noreste. Y mi segundo objetivo es rescatar y divulgar la historia, la microhistoria de General Pueblo Nuevo León, que hoy por hoy se desenvuelve como un importante municipio industrial, como ya mencioné, ubicado al norte de la ciudad de Monterrey. Ese es el principal objetivo de esto. Puede haber más, pero el principal es ese, rescatar y sobre todo divulgar, que es el papel del cronista y que debiera ser también el papel del historiador.
La división en capítulos de este trabajo fueron 7. El periodo colonial, que más que nada es un antecedente, porque ya fue trabajado, como mencioné, por el profesor Juan Ramón Garza Guajardo, pero vale la pena hacer un antecedente al respecto. El periodo independentista, donde encontré escasos documentos, escasos datos, pero bien vale la pena también consignarlos por escrito. El 3, que se llama la capilla. ¿Por qué la capilla? Me refiero a la construcción de la capilla de San Nicolás de Bari, que ocurrió en 1826 y que hasta la fecha existe este edificio. ¿Por qué es relevante? Porque esta construcción se edificó algunos años antes que otras construcciones religiosas de la misma microrregión. Por ejemplo, es anterior a la iglesia de San Francisco de Apodaca o a la de San Nicolás de los Garza. Entonces eso nos muestra un poco de la relevancia que tenía la religión, el catolicismo, la espiritualidad en la vida cotidiana de esta comunidad. Sobre todo porque a pesar de ser cerrada en múltiples ocasiones, de ser saqueada, etc., se mantiene todavía en pie y actualmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo resguarda. El otro capítulo se llama La invasión estadounidense, donde sí encontré documentos en los que se detalla la participación de esta comunidad del Topo de los Ayala, de una manera indirecta quizá, porque aportó materiales para fortificar la ciudad de Monterrey previo a los combates de 1846. Y tenemos el capítulo de los dos topos, donde hago un contraste entre las dos comunidades del Topo, porque existían dos: la del Topo de los Ayala, que es en la que me hago en este estudio, y la del Topo de los González. Las dos surgieron casi al mismo tiempo y tenían características muy similares, pero hago un contraste porque mientras que la comunidad del Topo de los González, que era jurisdicción de San Nicolás de los Garza, pasó a ser jurisdicción de la ciudad de Monterrey en la década de los 50 del siglo XIX, el Topo de los Ayala sí logró convertirse en un municipio separado, a pesar de que los dos hicieron peticiones similares por constituirse en municipios, en villas separadas, y solamente la del Topo de los Ayala logró constituirse en una villa. El otro capítulo, el capítulo 6, es sobre la intervención francesa. Aquí me valí principalmente de un testimonio escrito por Felipe Ayala, un alcalde de la villa de General Escobedo en 1881. Y en él relata prácticamente toda la participación que tuvo esta comunidad durante este periodo. Como se encontraba al norte de la ciudad de Monterrey, era un paso casi obligado de las compañías castrenses y militares que entraban y salían a la ciudad. Entonces en esta comunidad se registraron combates, se registraron fusilamientos y demás, que también vale la pena rescatar y entender dentro de ese contexto histórico de la intervención francesa. Y el séptimo capítulo es la elevación a villa. ¿Qué condiciones existían para que posibilitaron que esta comunidad se convirtiera en un municipio separado? Y se detalla todo ese proceso, porque la solicitud se hizo en 1867 por un grupo de vecinos encabezados por don Antonio Sepúlveda García, pero hubo una serie de conflictos porque el municipio de San Nicolás no quería que esta comunidad se separara, se segregara de su jurisdicción territorial para convertirse en un municipio separado. El entonces gobernador don Manuel Zeta Gómez tampoco quería que esta comunidad se convirtiera en un municipio, pero hubo la sazón un cambio de gobierno a finales de 1867, entra como gobernador don Jerónimo Treviño, que conocía la vasta carrera militar del general Mariano Escobedo, y él consideró que era justo homenaje colocarle su nombre a una villa de nueva creación. Y es así como el 24 de febrero de 1868, la antigua comunidad del Topo de los Ayala se convierte en la villa de General Escobedo, Nuevo León. Yo considero que el método sería en este sentido deductivo, porque vamos de lo general a lo particular, sobre todo en los capítulos en los que se detallan acontecimientos bélicos a nivel nacional, como es la independencia, la invasión estadounidense y la intervención francesa. Y también sería un método cualitativo, porque no nos abocamos al análisis de datos numéricos, ni de censos y demás, sino que nos vamos más a la narración y a las descripciones. Traté de realizar un acomodo más o menos cronológico, pero también respetando algunas líneas temáticas, como ustedes lo pueden ver en esta división de capítulos. Y las consideraciones finales a las que llegué después de esta investigación son, en primer lugar,
los factores que condicionaron la situación social y económica de esta comunidad, que ya mencioné: el aislamiento geográfico, la religiosidad que impregnaba en la vida cotidiana, las actividades que eran principalmente agrícolas y ganaderas. Si bien hubo escasa minería, en general la dinámica económica giraba en torno a la ganadería, y casi hasta la segunda mitad del siglo XX la ganadería siguió siendo una actividad económica predominante en esta microrregión. Y menciono también lo que ya previamente he aludido y mencionado sobre la relevancia de esta capilla de San Nicolás de Bari, que muestra así esta religiosidad impregnada en la comunidad. Y en segundo lugar, dado que la comunidad se encontraba al norte de la ciudad de Monterrey, en una ubicación que podemos decir es estratégica, es evidente que participó en todos estos choques bélicos que existieron durante el siglo XIX, directa o indirectamente, pero sí hay documentos, sí hay testimonios que nos muestran que esta comunidad participó en prácticamente todos los choques bélicos, en todos los sucesos bélicos del siglo XIX, sobre todo en la invasión americana y en la intervención francesa. Aquí están mis fuentes de consulta, documentales, geográficas y bibliográficas. Por mi parte, esto ha sido todo. Fue algo muy breve porque, como ya mencioné, el tema es extenso. El periodo abarca casi 80 años. Explicarlo aquí en 15 minutos es una labor titánica. Entonces traté de ser breve y demostrar solo este protocolo de investigación. Por mi parte, esto ha sido todo y muchas gracias por su atención. Agradecemos a Emilio Machuca Vega que nos haya presentado este extraordinario trabajo. A continuación, solicitamos al licenciado Héctor Jaime Treviño pase aquí al frente a comentar el trabajo de ingreso del señor Emilio Machuca Vega. Estimados integrantes de la mesa directiva, ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, nuestro presidente, estimadas consorcias, estimados consocios, damas, caballeros invitados a esta sesión de nuestra Sociedad Morenesa de Historia, Geografía y Estadística. Hoy estamos en presencia de un hecho histórico para nuestra sociedad. Un joven ingresa a nuestra agrupación. Emilio Machuca Vega tiene 20 años. Que yo tenga memoria en la historia de la Sociedad de Historia, es la primera persona que con esta edad ingresa a nuestra sociedad. Generalmente, que es nuestra sociedad plagada de personas mayores, y que esto viene a refrescar verdaderamente a los integrantes de nuestra agrupación. Conocemos, hemos leído el trabajo de Emilio, que es excelente. Ojalá lo podamos pasar por correos electrónicos. Son 45 cuartillas bien estructuradas, con un lenguaje sencillo que cualquiera lo puede leer, desde un niño hasta un investigador, sin frases ampulosas ni demás que luego los historiadores, por querer hacernos notar, utilizamos. Emilio ha hecho una excelente labor de investigación. Esto que él presentó es su protocolo de investigación. El texto tiene 45 cuartillas, ya les digo, con una metodología bien precisa, con investigaciones en el archivo. Él lo patentó muy bien. Le dijo, primero hice una investigación bibliográfica, qué es lo que había antes de ir a los archivos, y de ahí tomó referencias y se fue a los archivos para estructurar este brillante trabajo. Aquí hay que ser muy claros también, y él lo hizo y lo agradeció. El gran apoyo que ha recibido del maestro Juan Ramón Garza Guajardo, quien fuera cronista de Escobedo, ahora es el historiador de la ciudad, en otra categoría que se ha creado en estas cuestiones que andamos en nuestro quehacer histórico. Y Juan Ramón y el mismo Emilio nos dice, recuerdan cuando en cierta ocasión Emilio, de 11 años, fue a visitar el archivo de General Escobedo, había alguna exposición por ahí, y empezó a preguntar y se sintió atraído por estos menesteres de la historia, y ahora lo tenemos constituido como uno de los cronistas importantes de nuestro estado. Hace un par de años hicimos el maratón de historia en Sabinas, y Emilio fue a dar su primera conferencia con alumnos de una escuela que tenían su edad y algunos más grandes que él.
Y verdaderamente es para nosotros muy halagador que Emilio se integre a nuestra sociedad. El trabajo de estructura, ya les digo, perfectamente, muy bien organizado en todas estas etapas, dándole el crédito a Juan Ramón en cuanto a la primera fase de su investigación, pero luego él procede, toma unos antecedentes, nos habla de José de Tremillo, que era el propietario de la hacienda de San Francisco, lo que es hoy Apodaca, mediante una merced que le dio Diego de Montemayor en 1603, y nos aclara, afortunadamente, Emilio, José de Treviño fue el primer colonizador que trajo negros al Nuevo Reino, porque los historiadores clásicos omitían eso, como que no les gustaba decir que hubo mestizaje, que no hubo negros. Hubo negros desde la fundación de Monterrey. Hubo etnias presentes en la fundación de Monterrey, que manejaba el ingeniero Espinosa. Hay que recordar que estuvo Napayán, que era Borrado, y Alvarón, que eran cuatas. Nunca los mencionamos en la fundación. Nunca mencionamos, hasta ahora es la primera vez que escucho a una persona que menciona a las mujeres que vinieron a la fundación. Quiere decir que las etnias y las mujeres han estado ausentes de nuestra historiografía y hay que rescatarlas. De aquí, Emilio nos dice, José de Treviño fue el primero que atrajo negros. Pero él era el propietario de todas estas tierras que llegaban hasta el Cerro de Toco. Luego pasa a su hijo, José de Ayala, que toma el apellido de la madre, y entonces es el que va a darle forma a esta comunidad de Cañar Escobedo, con su denominación antigua. Entonces, ahí nos va explicando todas estas cuestiones. Luego nos enteramos que finalmente José Treviño muere ya muy viejón, entonces el otro no podía hacerse cargo de las tierras, nos dice Emilio su trabajo, y el hermano tiene que, el hijo, pero José ya no se puede acercar a las tierras, porque luego padece algunos problemas mentales. El otro hijo se tiene que hacer cargo del hermano y se lo deja ahí por testamento. Todo esto lo platica Emilio, pero verdaderamente interesante todos estos datos. Y nos va haciendo esta descripción, ya les digo, que nos lleva a conocer a General Escobedo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque le está dando fundamento histórico a un poblado que todavía en 1970 era muy apartado, muy alejado. También hizo referencia al maestro Gustavo Garza Bojardo, y hay que decirlo, Gustavo fue el que impulsó los estudios culturales en General Escobedo.